Quetzalcóatl Orozco, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este podcast Árboles Financieros. Además de ser vecino, eres amigo y eres un excelente marquetero por todo lo que me has platicado y me has dicho. Y qué gusto que estés aquí, Quetzal. Se cortó un poquito, pero muchas gracias, Carlos, por la invitación. Aparte de platicar aquí en la calle de esquina a esquina, de banqueta a banqueta, pues ahora platicamos desde las nuevas herramientas digitales. Así es, aquí andamos. Oye, pues todo lo que he platicado contigo y por eso también te quise invitar al podcast. Uno no sabe qué tipo de vecinos tiene, ¿va? Hasta que no platicas con él. La verdad es que es interesantísimo todo lo que manejas y sobre todo en esta época que vas a estar más involucrado en este tema, como todos a lo mejor lo leyeron ya en el título del podcast, que es el tema de la política, que muchas veces no se quiere hablar o el financiero no quiere hablar de política tanto, pero el político habla mucho de finanzas, eso sí. Entonces, pero los dos están muy involucrados, ¿no? Creo que el bolsillo de las personas, que es lo que tratamos aquí, va muy enfocado, está muy relacionado con la política también, ¿no? Además de algunas otras cosas. Yo en lo personal soy de los que trata de no depender tanto de las decisiones del gobierno en la medida que se pueda, ¿no? Sí, tu risa me lo dice todo. Pero, pues bueno, tiene algo que ver. Entonces, platícanos un poquito de lo que haces, Quetzal. Digo, yo ya te digo en confianza, Quetzal, para todos los que ahí nos escuchan. Pero platícanos un poquito de lo que haces, a lo que te dedicas. Has dado conferencias ¿cómo se llama? En paneles políticos, de marketing político en Cancún. Ibas a ir a Monterrey, a mi ciudad natal, pero pues no se pudo por el COVID, etcétera. Pero platícanos tú, por favor. Algo, algo hiciste que no quieres que vaya a tu ciudad, que Sí, lo sí, sí. cancelaste, seguro. Es que eres atlista, No, mano. pues Entonces, Carlos, ¿qué te cuento? Soy mercadólogo, soy del Atlas, aunque gane. Eso, bueno, eso lo dejaremos para otro programa. Pero estudié mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, y desde que estaba en la universidad, desde que estaba ahí, me llamó mucho la atención lo que es el marketing político. Inclusive ahí, bueno, me tocó no me tocó, fui presidente de la carrera de mercadotecnia y bueno, esto de las elecciones y todo me llamaba mucho la atención. En aquel entonces, como en el 2000, no había tanta información del marketing político, era algo que apenas estaba naciendo y con la cuestión de Vicente Fox, mucha gente volteó a ver la cuestión del marketing político, pero no había ni tanta información, ni tantos libros, ni mucho menos. Y bueno, desde ahí empecé a participar en partidos políticos y después ya, pues es algo que me gusta, que me apasiona y empezamos a hacer la parte esta de consultorías que tiene que ver con capacitaciones, talleres, conferencias y también el diseño de campañas electorales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación política en una campaña y también, bueno, se traslada a la parte de comunicación estratégica ya cuando son gobiernos o comunicación desde la figura pública del mismo candidato o persona de gobierno, diputado, alcalde o gobernador y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? oye, ¿y cómo has visto, ahora sí que entrando un poquito al marketing político, ahorita vamos a ir a tratar otros temas, cómo has visto ahorita que mencionabas el 2000? Yo en lo personal entré al mundo de la política o a saber un poquito del mundo de la política desde precisamente el 2000 de Vicente Fox, ¿no? Entonces, yo vivía todavía en Monterrey, y tenía muchos amigos y familiares que estaban involucrados en el PAN en ese entonces era como que el gran cambio, ¿no? Después de 70 años del PRI y el gran cambio con Vicente Fox. Y pues yo me acuerdo que era el marketing, o ahora lo entiendo que el marketing de Fox en ese entonces era hablarle a la gente, ¿no? O sea, hablarle que las tepocatas, que las no sé qué y todo eso. ¿Cómo ha cambiado el marketing político literal en 20 años? O sea, ¿qué switch ha habido? ¿Qué ha cambiado además de las redes sociales o con las redes sociales que tú has visto? Pues básicamente lo de las redes sociales y se ha profesionalizado mucho más, pues, ¿no? Al final, Vicente Fox creo que utiliza el marketing tradicional y lo lleva a la política, primero escuchando las necesidades de la gente, segundo aprovechándose de un hartazgo que había en la Correcto. sociedad
pero llevándolo con piezas muy diferentes a sus piezas o spots, ¿no? Es decir, salió de lo tradicional, del mensaje tradicional, de la forma de hablar tradicional, de la forma de vestirse tradicional, y lo canalizó por medio de herramientas de marketing tradicional, creo yo. Y ahí, bueno, se empiezan a complementar las dos disciplinas para que surja el marketing político, ¿no? Que no, obviamente no nació de él, pero la gente se empieza a fijar más debido al éxito que tuvo, ¿no? Después de eso, pues el auge que le da a las redes sociales les da otro punch muy importante, ¿no? Pero sobre todo es de que los políticos empiezan a dar cuenta que el marketing político funciona si se lleva a cabo de una manera correcta. Entonces empiezan a creer más en él, se empiezan a acercar más a él, empiezan a ver que hay un porqué del eslogan, un porqué de la marca, un porqué pues, de una estructura de comunicación que se tiene que trabajar para poder comunicar de la mejor manera o tratando de ser más eficaz y eficiente sus ideas hacia los ciudadanos, ¿no? Y bueno, con las redes sociales, eso ahorita les está costando un poquito más de trabajo, ahí la llevan, porque no, yo creo que lo que más les está costando trabajo entender de las redes sociales es que las redes sociales están hechas para interactuar Ujú, y casi nunca interactúan. Entonces sí correcto. publican, pero nunca contestan, ¿no? O sea, lo usan Entonces, como si fuera algo como la tele, haz de cuenta, como un spot publicitario más, pero en realidad no hay interacción como tal. básicamente sí, básicamente ya entendieron que tienen que tener su canal o su red social, su perfil, abren su perfil, pero postean, pero no interactúan. Es muy raro que estén contestando, que estén utilizándolo para medir el termómetro de la sociedad. O sea, tanto ellos, porque es difícil contestar, digo, si tienes más de no sé cuántos seguidores, no sé, miles de seguidores, supongamos un Pablo Lemus, no sé cuántos tenga aquí en Guadalajara, que es el Zapopan, que es el alcalde de Zapopan, o el gobernador de Jalisco, gobernador de Nuevo León, el que tú quieras, que tiene a lo mejor millones, a lo mejor, no sé si llegan a millones estas personas, tanto en Instagram, Twitter, todas estas redes sociales, pues es difícil contestar todo lo que te puedan poner. Entonces, ahí donde entra ese contacto o ese feeling del gobernante o del político para estar en contacto a través de las redes sociales con la gente. Porque Es muy, además te exigen, perdón, además te exige el hecho de estar en la calle, ¿no? O sea, es ahora balancear esas dos cosas. sí, es muy complicado porque, bueno, al final de cuentas son un montón de gente que puede estar ahí interactuando y mandando un mensaje y otros, pues los famosos bots y demás, ¿no? Pero, y luego también ya sabemos que hay muchos políticos que tienen su gente de comunicación que es la que lleva las redes sociales, ¿no? Ajá. Pero tiene que haber un porcentaje que conteste la gente de comunicación, tiene que haber un porcentaje en la que el personaje conteste, tiene que haber un equilibrio entre todo, ¿no? Habrá casos en los que no puedas contestar el 100%, ¿no? Claro. Por toda la actividad que pueda tener, pero sí debe haber un equilibrio entre lo que contesta tu agencia, lo que contestas tú y darle la oportunidad a la gente que interactúe contigo. Ahora viene otra cosa muy interesante que nosotros estamos planteando las próximas campañas de manera híbrida, virtual y presencial. El hecho de que ya no solamente va a ser la cuestión de la red social y que ahí puedas contestar o no puedas contestar, sino que ahora, bueno, te puedes tomar un video, lo puedes hacer Ujú. en vivo y entonces ahí no hay de otra, pues tienes que aparecer tú y tienes que contestar tú y entonces eso será una herramienta muy interesante el que puedas estar de frente con los ciudadanos o con los electores en vivo, contestando, porque no vas a tener de otra. Si lo haces y nada más mandas el mensaje sin contestar, pues entonces vas a caer en un programa de televisión Claro. como bien lo decías, ¿no? No le vas a dar la oportunidad a la gente de expresarse y no va a ser atractivo. Exacto. Entonces, ¿crees que el político puede hacer que haga un híbrido, si podemos llamarlo así, entre un exposure o una exposición suya, pero también que sea una exposición de sus seguidores, una exposición, porque imagínate que en sus redes sociales, eh,
alguien le manda un video en una historia o en Twitter, entonces tú retuiteas o pones la historia de él junto con tu respuesta, entonces se vuelve algo mucho más interactivo y más, digo, no sé si se puede, hay muchas cosas que se pueden hacer ya en las redes sociales, pero se hace mucho más interactivo, tanto en Facebook, Instagram y todo eso, y eso crea, o sea, a lo que voy es, ¿da credibilidad eso? ¿Sí, sí le da credibilidad al político esa parte? Sí, ¿O a la claro. gente? De hecho es lo que queremos, lo que nosotros estamos preparando, pues, de que la gente pueda interactuar. La gente va a estar metida en su casa, la pandemia no se va a acabar de aquí a abril. Exacto. Entonces, lo que estamos diseñando es precisamente cómo pueda el político interactuar con la gente y que la gente pues se suba a interactuar con el político. Y esta parte de etiquetar, esta parte de subir los comentarios, pues serán espacios que tendrán que abrir y ya dependiendo del perfil del candidato, pues habrá algunos que no, que te suban puras cosas bonitas y habrá otros que se metan a subir inclusive críticas a sus propuestas, ¿no? Eso va a ser lo Claro. bonito, eso va a ser lo interesante, porque va a ser la única forma, creo yo, de poder lograr las. Ok, se medio cortó ahí un poquito. Pero agarramos todo, o sea, agarré todo el concepto. Y Ujú. la pregunta es, ahora lo que sigue es, mencionadas abril, porque en abril empiezan las campañas electorales de las elecciones de este año, que son en junio, no van a ser en julio, ¿verdad? Tengo entendido. Y que son las elecciones intermedias. Viene la parte esta de los fake news, ¿no? Bueno, la primera es, eh, si yo uso mi perfil de red social, llámese la red social que sea, hay cierto, en las leyes de México, para los que nos escuchan en Latinoamérica, en las leyes mexicanas hay cierto tiempo donde no puedes promocionarte, no puedes hacer ninguna campaña política, está cerrado, ¿no? Por ejemplo, ahorita me decías tú la otra vez que estábamos afuera platicando y nuestras hijas jugaban, me decías que hay un momento en donde, que creo que es hasta el 16 de febrero, que no mal recuerdo, que ahorita están en campaña interna para su partido político, pero pues se aprovecha como visualización al exterior. Sin embargo, viene un periodo Exacto. donde es silencio del 16 al tantos de abril, que es donde empiezan otra vez las campañas políticas. Entonces, ¿qué se hace en redes sociales o qué hacen estos políticos en redes sociales? A uno, que es la raza de a pie, ¿no? Si vemos algo, o sea, lo consideramos como campaña política si subes videos, si no subes videos, o qué se considera, puede hacerlo el político o no puede hacerlo el político, está infringiendo una ley si sube videos en Instagram, si sube videos en Twitter, en Facebook o no. Se cortó la última parte de lo de los videos. Si sube videos a Facebook, a Instagram y todo eso, se considera que está todavía en campaña a pesar de que en ese periodo no puede subir nada, aunque sea una red, aunque sea un perfil personal o no se considera como que está en campaña. No, no, puedes subir cualquier cosa. Lo único que tienes que cuidar es que no se haga la promoción de tu candidatura o del voto. Es Ok. decir, que no aparezca luego o tu eslogan o tu parte esta. Pero si yo llego a subir que estoy en un restaurante o que estoy en unos tacos o que fui al gimnasio o que estoy trabajando en tal lado, no pasa nada. La cosa es de que ya se mencione como propuesta, se mencione el partido Ok. político, se mencionen las elecciones, se pide el voto, se vea ya como una estructura de campaña, entonces ahí sí, no, ahí sí no se puede. Oye, dos temas más del marketing digital que sí quiero tocar contigo porque son muy importantes. El tema, número uno es las fake news o las llamadas esta información falsa o la desinformación que se está dando. ¿Qué opinas de este tema? Y te voy a llevar al tema de la censura ahorita también en redes sociales, porque una de las preguntas que yo me hago con mis amigos o con los que platico acerca de este tema es, ¿quién está decidiendo qué es desinformación o qué es información? Me explico. Entonces, ¿cómo está la parte de la desinformación en los políticos? Porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa completamente distinta, ¿no? Y ahí está el debate entre ellos y, pues, ¿qué es la desinformación o cómo se maneja esto dentro del marketing digital? ¿Cómo se selecciona si realmente, y no independientemente, o sea, independientemente del candidato que estés moviendo o lo que sea, ¿cómo se maneja esto en redes, ¿no? Y eso me lleva al tema de la censura, que ahorita lo vamos a platicar después de que me respondas esto con la censura que hicieron o muchos consideran
que censura a Donald Trump, y etcétera, etcétera. Pero primero esta parte de fake news. No sé si me expliqué o si me haya hecho la pregunta correcta. Sí, digo, pues eso se maneja, tienes que estar al, al tanto de todo lo que esté en la red, pues, ¿no? Y de repente si sale una noticia falsa, pues tienes que, la puedes denunciar y también pues tendrás que valorar si sales tú a desmentirlo o no a desmentirlo. Ya hay algunas cosas que se está avanzando, entre ellas, por ejemplo, la campaña pasada se unieron, hubo un movimiento donde se unieron varios periodistas y medios de comunicación que se llamó Verificado o Verificando. Entonces ellos se encargaban de darle seguimiento y cuando salía una noticia falsa o fake news, pues la desmentían y la publicaban diciendo que no era cierto. Pues, ¿no? La verdad es que a uno como lector, si no sigues tú es, fuentes confiables o medios de comunicación ya con historia y establecidos, pues te van a llegar un montón de noticias de sabe dónde, ¿no? Y entonces es un poco el si tú te la crees o no te la crees, es un poco ya de responsabilidad de De cada cada quien. uno Ujú. y de esta parte de educación en lo que tienes que hacer, ¿no? Es como cuando te llegan un montón de mensajes por WhatsApp, ¿no? Que no sabes de dónde viene ni de dónde salió esa Exacto. noticia, ¿no? Que si ya salió vacuna, que si no salió vacuna, que si ya se acabó el COVID, que si no se acabó el COVID, salgan, no salgan. Sobre todo en lo de la pandemia, que si te contagiabas por estornudar, que si por Sí, tocar, sí, que sí. si venía por el aire, que si nos vamos a morir todo. Es exactamente lo mismo. Así como te llegan miles de mensajes de WhatsApp de todos los grupos donde estás, pues así te llega información a través de las redes sociales y tú tendrás que valorar de dónde viene esa información y si le crees o no le crees. La única forma en cuestión de campaña es estar atento y tratar de desmentir cuando se tenga que desmentir y ya pues es otro, porque tienes Y que valorar pues tienes que combatir que la gente se crea el chisme, pues. exacto. Y sobre todo porque creo que hemos caído en, al menos así lo he visto yo, que la gente, y me incluyo, creo que cada vez menos, no alcanzamos a diferenciar entre lo que es una noticia de opinión y una noticia de hecho, ¿no? O sea, el hecho es que somos, ya dijo el INEGI, 126 millones de mexicanos, ¿no? En el país. Entonces, pero una cosa es, ¿sabes qué? Yo opino que está mal porque pues no se hicieron tales días, no hubo pandemia o porque esto. Entonces ya una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión y muchos tendemos o tendíamos, espero que no todos, a irnos sobre la opinión en base a lo que traemos detrás, a todas nuestras raíces y todo eso, y no tanto en base a lo que realmente es un hecho y lo que es comprobable, ¿no? Que todos se van por la opinión. Y aparte lo toman personal y aparte Qué pues ya fuerte. estamos muy polarizados, muy polarizados. Y entonces es todo lo que diga el que me cae bien es cierto, es realidad y es el semidios y todo lo que diga el contrario es mentira, falso y es una calumnia hacia lo que yo creo. Y eso pues está mal porque nos va a llevar a varios ejemplos que ya cayeron ahí, ¿no? Estados Unidos, por marcar el más cercano, vamos a Ajá. hacernos responsables de esta parte de ser un poquito, de escuchar más, pues de ser más tolerantes, de escuchar primero y opinar después, pero ya ahora por ser contrario ya ni siquiera escuchas, ¿no? Ya estás preparando qué vas a contestar. Correcto. Oye, pero ahora que mencionas tú el tema, ese es también un debate que me he metido mucho. ¿Crees que el hecho de quitar a Donald Trump de Twitter o de quitar a ciertas personas se considera como censura o no? Yo creo que sí, pero creo que Twitter y Facebook están en todo su derecho, es su empresa, Eso sí, pero como quieras, o sea, lo consideras como una ¿no? censura. Finalmente ellos pueden usar otros medios, ¿no? Pero ¿crees que lo que dice ahora Tengan, sí que Andrés Manuel sea como una censura como tal? sí, sí lo es. Solo que Vámonos. pues estás hablando pues pues es su pelota, ¿no? Ellos sabrán con quiénes juegan, a quiénes dejan jugar. Lo que pasa es de que obviamente como nosotros concebimos las redes sociales, pues es donde te puedes expresar Claro. sin censura, donde te puedes expresar sin
el tener que pagar como era antes de que "Ay, tengo que pagar para salir en la televisión, en el radio, esperar a que me inviten, ¿no? Yo tengo mis propias formas de abrir mi perfil y decir todo lo que yo quería, ¿no? Ahora inclusive más allá, hay un montón de aplicaciones donde tú puedes tener tu canal como lo tienes tú ahora Ujú. mismo y sin necesidad de que alguien te diga lo que puedes o no puedes decir. Pero estás hablando de una empresa privada, es una empresa que pues ellos saben lo que hacen con la empresa y nosotros firmamos y aceptamos que hagan lo que ellos Correcto. quieran, ¿no? ¿De qué es censura? Pues lo censura. Que estuvo bien o que estuvo mal, pues yo sí creo que era necesario el evitar ese tipo de mensajes, no Ok. solamente ese, sino que luego mensajes que nos damos cuenta que incitan a que un niño o un joven de 12 años agarre una pistola y mate a su maestra y a sus compañeros, pues, ¿no? Pero ¿quién les da ese poder de ser árbitros? Pues nadie se los ha dado. Y entonces yo creo que ese es el debate, ¿no? Porque ellos tienen la forma de hacerlo o cómo deciden o por qué deciden y en qué circunstancias deciden. Es que acabas de mencionar algo que yo no había visto, porque sí es cierto, o sea, sí entendía la parte que son empresas privadas, pero también entendía la parte de censura. El tema es que ellos son los mismos árbitros, entonces ellos también pueden decidir por lo que es verdad o no es verdad. Así como alguna otra red social, llámese la que se llame, puede decidir por no, por decir, sin decir que estoy a favor o en contra, de decir, sabes que a Biden lo censuramos, pero a Trump no. O sea, ahora sí que depende de las políticas de cada quien. Por eso salió Trump que quiere abrir su propia red social. No sé si supiste de eso. Sí, claro, y Andrés Manuel también ya está trabajando en eso. Ándale, esa no me la sabía. Pero el problema es que vayan a tomar partido. O sea, si Ok. ellos dicen, vamos a censurar porque no está diciendo la verdad, sea quien sea, pues bueno, es algo muy interesante, ¿no? Ajá. Pero si entonces ya empiezan a tomar partido, entonces yo creo que ahí sí sería grave, muy grave. Claro, claro. Y ahí hay que estar atentos a esa parte. Oye, ¿cuál es tu perspectiva política para este 2021? ¿Qué cambios crees que vengan? ¿Hacia dónde va México específicamente con estas elecciones? Tú que estás bien metido en la política, tú que das conferencias de esta índole, tú que estás metidísimo con varios políticos también en la parte del marketing y de lo que se habla de la política, ¿hacia dónde va México? ¿Hacia dónde vamos como país? O cuáles son las dos vertientes, si pasa una cosa o si pasa otra, hacia dónde vamos como país en estas elecciones. ¿Qué va a pasar después o sea, al día siguiente de las elecciones, sabiendo quién ganó en las gobernaturas o en las alcaldías o en los senadores, etcétera? No, pues si pudiera contestar todo eso, creo que me haría millonario y me contratarían varios. Obviamente, no tengo ni idea, pero lo que sí es muy claro es que hay el panorama está para la continuidad de o el estar en contra, ¿no? Es básicamente lo que va a pasar en los próximos 6 meses, es el saber si Morena y si la pierde con la oposición retomará posicionamiento y retomará presencia. Y entonces sería muy diferente. De eso es la importancia del voto de que hagamos en estas elecciones, ¿no? Si Morena vuelve a lograr la mayoría, pues serán los 3 años que vamos a tener de gobierno que faltan, ¿no? Ok, Que es lo que ya hemos visto, ¿no? Apoyo total a Andrés Manuel. Y bueno, si eres de los que está de acuerdo con la cuatro transformación y con las ideas que tiene de transformar a México y acabar la corrupción y demás. La otra opción, pues, es que pierda la mayoría, que pierda algunas gubernaturas, alcaldías y demás, y que pierda fuerza política, lo que hará tener un mayor equilibrio de fuerzas a nivel nacional, y entonces estaríamos viendo un forcejeo, una negociación constante en estos 3 años entre la oposición y entre el presidente, ¿no? Ahí podríamos ver a lo mejor la habilidad
de Andrés Manuel para negociar y no para imponer un escenario, pero pues obviamente son totalmente diferentes uno a otro. Y eso es lo que, esa precisamente es la elección de intermedio. ¿Crees que una u otra vaya a afectar a los bolsillos? Este es un podcast que hablamos mucho de finanzas, de liderazgo, algunas otras cosas, pero ¿crees que vaya a afectar a los bolsillos de la gente una u otra decisión, que se vaya el país por un lado o por otro lado? Totalmente, todas las decisiones que tienen que ver con la política afectan a nuestros bolsillos y a veces la gente piensa que la política es aburrida y a lo mejor sí lo es porque algunos políticos luego le hicieron muy aburrida, pero es algo muy interesante y es muy divertido y además todos tendríamos que estar más informados porque Correcto. a la hora de entregar el voto estamos decidiendo precisamente el rumbo del país, de cada país de donde se vota y dentro de ese rumbo pues está la economía y lo financiero y por quien votemos pues decide y toma esas decisiones, ¿no? Ahora lo vemos, por ejemplo, en la pandemia, que hay países que decidieron dar apoyos económicos y rescatar empresas y dieron un porcentaje muy alto de su PIB a este rescate, pues, ¿no? Y en Ajá. México fue muy poquito. Entonces, esas decisiones van de acuerdo al estilo del gobernante y esas decisiones van de acuerdo al estilo de país que quiere construir cada uno de los gobernantes. Entonces, obviamente cambia de uno al otro. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo, porque no está en juego, no está en juego la elección de presidente. La parte financiera o económica, como se maneja el país, será la misma, pero sí te cambia en la cuestión de alcaldías, la cuestión de gubernaturas, eso por un lado. Y lo otro, lo que decía, si gana la mayoría morena, pues seguiremos exactamente igual. Y si gana la oposición, ahí tendría que negociar y habrá más debate en la cuestión de la economía, de los recursos que se asignan a uno u otro lado, de si se promueven apoyos para rescate de empresas, si se dan subsidios, si inclusive todo, alguna de las cosas que se manifiestan ya como compras directas, pues ya no lo podrán ser. Y son cuestiones que abonan al estilo económico de cada uno de los partidos o de cada uno de los gobernantes, ¿no? Entonces, claro que influye directamente en tus bolsillos si votas por una opción o votas por la otra. Pero lo tenemos que entender así, no es el que nos caiga mejor, no es el que esté más Eso, guapo, no es el que exacto. le vaya a dar trabajo a mi sobrino, no es el que, no, no es eso, No es, es el que salió en El Chavo tenemos del que Ocho de entender hace años, que ¿no? por quien votemos, no es el que sale, no te juntes con esa chusma y demás, no es eso, es entender que por quien votemos es el estilo de vida que podremos estar buscando, ¿no? Si tenemos energía renovable o tenemos energía de la otra, todo marca el estilo de la gente que va a gobernar. Lo vemos también con Trump. La gente votó por Trump y tenía ese estilo. Ahí lo digo, ese ejemplo lo doy porque es muy visceral, es muy característico, lo entiendes muy bien, ¿eh? Así soy, con estas decisiones me salgo de los pactos ecológicos, ¿no? Entonces, sí tienen que analizar, además de las propuestas que luego ya ni las analizamos, Claro. pero sobre todo los estilos de quiénes son y cómo lo harían, ¿no? Aunque luego de repente nos mienten, ¿no? Voy a sacar al ejército de las calles y pues resulta que siempre no lo saco. Exacto, exacto. Pero de perdido ya tienes, o sea, ya tienes un, y más con las redes sociales, o ya tienes un, oye, tú dijiste esto, mira, está en el video, ¿no? Y tú lo dijiste tal fecha y tal eso, entonces, pues ahora lo haces, ¿no? O qué cambió que ya te hizo cambiar la Pues sí, mentalidad. pero ya estando ahí ya, no, digo, eh, luego es muy complicado, ¿no? Cuando alguien es candidato y no está dentro del sistema, por decirlo de alguna forma, hay cosas que se entera hasta que llega. Y entonces, pues me Ya, imagino que el presidente al llegar y ver que era imposible sacar el gobierno porque no hay de otra, pues tuvo que tomar esa decisión. Pero de todos modos, hay un estilo muy clásico, muy marcado en la forma de gobernar que ha marcado Andrés Manuel, ¿no?
es muy, muy clara, pues. Entonces, pues podrán en cuestión de propuestas cambiar alguna u otra, pero el estilo, ese es muy raro que cambie, ¿no? Es como cuando te casas, no vas a cambiar, hermano, no vas a cambiar. Es el mismo siempre. Es correcto, es correcto. Yo pienso, desde mi punto de vista, creo que, Al- creo que la gente toma decisiones por, número uno, o toma decisiones electorales, número uno, por economía, número dos, por la parte social, que a veces la parte social, en mi opinión, se disfraza de economía. Es decir, o más bien la parte económica se disfraza de social. No sé si me explique. Es decir, antes, el PRI de hace 25, 30 años, te regalo la torta para que votes por mí, o te regalo la despensa para que votes por mí, te regalo la mochila de la escuela a tu hijo y los útiles escolares para que votes por mí. Entonces, pues es la parte, me faltaba esto hoy en el presente y por eso escojo. Entonces, es algo social disfrazado de económico o viceversa. Pero creo que eso es lo principal. Y ahí es donde hay la división del voto y donde vemos quién gana. Porque, por ejemplo, un emprendedor como tú y como yo tiene una visión económica muy distinta a un maestro de la SEP o tiene una visión muy distinta a un doctor, más con lo que está pasando ahorita, que a lo mejor el doctor que sí recibió apoyos o que sí le llegó la vacuna a tiempo o el que no recibió apoyos. Entonces, todo va a depender del entorno económico, sí o sí, del que esté pasando la persona en el momento. Entonces, por eso la importancia, y quiero empezar a hablar más de estos temas políticos aquí, sin ser, o a lo mejor siendo, quién sabe, de un lado o de otro lado, yéndonos a un bando u otro lado, pero creo que todo gira alrededor de la economía, pero se disfraza todo de la parte social y de la parte política, que en realidad todo tiende a ser económico. ¿No? O sea, todo va a cómo me pega a mí en el bolsillo, a cómo me pega a mí el hecho de que platicaba yo en el último podcast con una contadora y decía ella, todos los cambios que está viendo políticos, todos perdón, políticos del SAT, de Hacienda y todo eso. Y dicen, oye, estamos, o sea, todo eso pega y a las empresas les pega y a los trabajadores les pega. Entonces, o sea, hay que llegar a un cierto equilibrio y ahí es donde vemos, pues, quién está ganando, ¿no? O sea, el que gana, si las votaciones, digamos, que son reales, pues, o sea, que no hay chanchulla, pues, Eso casi este, nunca pasa en México. no, casi nunca pasa ni ha pasado, ¿verdad? Pues prácticamente te dice en dónde está la sociedad o qué es lo que quiere la sociedad, que eso es lo más, lo que a mí me interesa o lo que se hace más interesante de la política, la parte económica que está muy relacionada y que los políticos no la quieren relacionar. No sé si me explique. Sí, pero de manera muy por encimita, pues nunca te hablan de cómo lo van a hacer realmente, sino son generalidades lo que hablan. Pero también de cuando estás haciendo una campaña, cuando estás mandando el mensaje, lo tienes que hacer lo más claro posible para que la gente lo pueda entender. Correcto. Pero es correcto, desde ahí se ve la parte económica y se ve hacia dónde se va a cargar, pues, ¿no? Si vas a estar, un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora que hubo el aumento del salario, pues estaba Sí. decidido el aumento del salario. Después hubo una reunión con empresarios, pero ya estaba decidido. Y aunque los Ujú. empresarios pedían que fuera la mitad, pues ya no hubo negociación, ya no hubo diálogo, pues no, pues va a haber tanto y ni modo, se acabó. Entonces, pues porque el gobierno ve una parte más, a tratar de ayudar a los más, a los A que los necesita más, trabajadores. subiendo o es una estrategia nada más que él tiene el subir el salario y no el promover políticas económicas que ayuden a fortalecer la economía del país, porque piensa que es hacer más ricos a los más ricos y se va por una medida de estar dando, regalando apoyos, que tampoco no es clara a quién está regalando la beca, a quién está dando el dinero y todo eso, Exacto. pero es su forma de gobernar y a la hora de decidir, pues efectivamente es diferente la situación de alguien que tiene una tiendita a alguien que tiene una empresa y entonces ya estás viendo hacia dónde te tienes que ir, con el que creas que tienes mayor empatía o sobre todo con quien te está o quien crees que te va a resolver la manera como tú, como te convenga más.
Sí, yo creo que va a ser yo en lo personal, para pasar al tema del programa que tienes y todo esto, pero yo en lo personal sí creo que la perspectiva de hace 3 años va a ser muy diferente, sobre todo con la pandemia y cómo se manejó todo esto, porque el 80% del PIB es manejado por pymes. Entonces, yo creo que muchos de los dueños de negocio de pequeñas empresas tal vez hayan cambiado la perspectiva de hace 30 años, digo 30 años, hazme el favor, de hace 3 años, tanto en contra como a favor, ¿eh? O sea, no sé, o sea, puede ser alguien que le benefició, porque hubo muchas pymes que se beneficiaron de esta pandemia, pero los restauranteros, tú conoces a muchos restauranteros, tú sabes de restauranteros a los que me imagino les ha pegado por la afición que tienes a los asados y a la carne asada y todo esto. Oye, me imagino que conoces gente que le haya pegado, ¿no? En sus restaurantes. Entonces, pues todo eso cambia tu perspectiva y cambia tu voto, cambia hacia dónde va tu voto, ¿o no? Sí, claro, digo, pero ¿a quién no le pegó en la pandemia? Solamente a los que venden cubrebocas y gel no les pegó, Sí, a la industria ¿no? farmacéutica, pues digo, a todos nos pegó, al menos los primeros 3 meses, a mí en mi caso fue horrible esos primeros 3 meses estar encerrado de, ¿qué hago? O sea, y me bajó la facturación 70%, lo he dicho varias ocasiones en este podcast, te quedaste así, o al menos yo me quedé, ¿y ahora qué? O Pero sea, es que también entre de las muchas cosas que nos ha enseñado la pandemia, una es esta, el darnos cuenta de que sí importa quién elegir. Y exacto, entonces el saber que sí es importante el fijarnos en cómo pueden tomar las decisiones y hacia dónde van, ¿no? El saber si te van a apoyar como microempresario o no, o saber si tienen la capacidad para resolver cosas, ¿no? No sé, en el caso de los restaurantes, pues todos están perdiendo, le están pasando mal, pero no son a los que peor les está yendo, ¿no? La parte esta del espectáculo. El espectáculo está muerto. exacto. El concierto, los auditorios, los artistas, y no solamente grandes artistas de renombre, sino pues, los que tocaban en un barecito, los que tenían sus tocadas en algún restaurante, pues bye, ¿no? Si yo estoy en un restaurante, ¿qué voy a cortar? ¿Voy a cortar al cocinero o voy a cortar al que me viene y me canta en la noche? Esa es la industria, creo que yo, una de las más golpeadas, pero es el darnos cuenta que en situación de emergencia como la que tuvimos, cómo se toman las decisiones. Y ahí es donde hay que poner atención. Y ahí viene valiendo, literal, y ahí lo digo con toda la expresión de la palabra, viene valiendo si subiste el salario o no. O sea, si no tienes chamba, no hay salario y punto. Está en el salario mínimo, está en el salario más arriba. Si no hay empresas, o sea, es un efecto dominó, no hay empresas, no hay empleos, no, o sea, viene valiendo en qué punto está el salario. Bueno, así lo veo yo y creo que todos lo deberíamos de ver así, incluso o sea, tanto los empleados, los asalariados como los dueños de empresas dependemos unos de otros, lleguemos a un equilibrio, ¿sí? Pero si no hay empresas, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay empresas. O sea, dependemos unos del otro. No podemos, a mí no me gusta esa parte donde muchos emprendedores dicen, yo soy un emprendedor hecho, o sea, yo me esforcé. A ver, siempre todos tenemos equipos y todos dependemos unos de otros y nadie se hace solo, nadie crea riqueza solo, dependemos unos de otros. Entonces, así como también dependemos del gobierno, o sea, una de las cosas que me dijeron hace poquito es que antes, no sé, hace como 3, 4 años, para sacar un coche, lo puedes deducir con 280,000 pesos y ahorita bajó a 200,000 pesos. Entonces, eso pues hace que no se genere flujo económico. Entonces, todas esas cosas tenemos que estar bien a la virusa, o sea, tenemos que estar bien conscientes de por qué estamos votando, por qué estamos votando y hacia dónde vamos, porque nos afecta a todos. No le va bien a tu patrón, no te va bien a ti. Punto. ¿No? Totalmente de acuerdo. O sea, por ahí va el asunto. Y estos temas, me gusta mucho cómo tú los tratas. Empecé a ver algunos videos de los que tienes en tu programa de diálogos en Facebook, que ya has tratado, que tratas a todo tipo de gente. Trataste una chava que no sé si convenga no decir su nombre porque no es campaña esto que estamos haciendo, pero que conocíamos en común o que yo traté de entrevistarla para este podcast también. No he podido en algún momento, pero platicaste con ella, que es política, platicaste con empresarios y has platicado con ciertas cosas, ciertos o diferentes personas acerca de esto. Cuéntanos un poquito de diálogos, de qué se trata, qué haces en diálogos, cuál es el propósito de diálogos.
Diálogos es un programa de entrevistas que iniciamos y que nos divertimos mucho porque pues lo hacemos de una manera así muy, muy transparente, muy de realizar diálogos, de conocer a las personas. Lo hago con personas de cualquier ramo, este, empresarial, gastronómico, pues un poquito de todo. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo y qué van a hacer? Y el saber que son personas como cualquiera otra, como nosotros, ¿no? Pero diálogos nos da dos oportunidades bien padres. Una es el conocer a la persona e identificarnos con él, pero es el pretexto para un reto que nosotros les ponemos, que es el verdadero objetivo de diálogos, ¿no? Ok. Y el reto se llama Arriesgate. El reto Arriesgate, que se los ponemos a cada invitado en el que tienen que hacer algo por la sociedad, desde lo que hagan y desde lo que quieran y a quien quieran ayudar. Ellos eligen. Entonces, es decir, que arriesgate es una oportunidad de cambiar el mundo desde lo que tú haces y no necesitas ser un artista o alguien famoso, llámese deportista, artista o lo que sea. No necesitas tener dinero, no necesitas más nada más que querer arriesgarte y hacer algo por tu entorno. Y entonces hay gente que un chef que puso clases de lo que él hacía de parrilla y regaló el dinero a niños con autismo, ¿no? Porque también ellos eligen a quién se les va a ayudar, ¿no? Ok. Hay otra persona empresaria que tiene un festival muy grande en el occidente y en México, el Roxy Fest, que Ujú. obviamente está parado, pero él regaló cerca de 1,000 boletos a cambio de despensas para 10 diferentes asociaciones civiles, ¿no? Hay otra Wow. persona que tiene un negocio de stands en expos. Ujú. Entonces, al final del año, todo el material que tenía de madera y de cosas así, fuimos y las regalamos a una comunidad muy, muy pobre de las afueras de aquí de la zona metropolitana en uno de los cerros, que les ayuda para hacer sus paredes y para hacer sus muebles y para hacer un montón de cosas. Entonces, está bien padre entender que todos podemos ayudar desde lo que hacemos y no necesitamos movilizar a 1 millón de personas, ni a 1,000 personas, ni a 100 personas. Entonces, ese riesgo, ese reto se le pone al invitado y él tendrá que involucrar a su entorno, es decir, a sus amigos, familiares, conocidos, para que le ayuden a a cumplir el reto, ¿no? Con, con Mónica, digo, aparte de lo que está haciendo en la política, tiene una fundación de robótica para niños de escasos recursos. Entonces, por ejemplo, su reto fue el conseguir 60 o 30, 25, creo que fueron 25 robots muy especializados para los niños que tenía ahí en ese programa, más aparte luego consiguió 100 juguetes para los niños que no están en ese programa, pero que también están en la misma zona. Involucró pues a sus amigos, a sus compañeros, a sus conocidos para que le ayudaran a juntar esos regalos, esos juguetes y poder regalarlos. Hay otra persona que hizo un proyecto de Jalisco va para arriba y entonces él regalaba las calcamonías para tu carro y a cambio de cada calcamonía que tú le pusieras a tu carro, regalada, él donó unas mascarillas para el sector salud, para los doctores, ahora para el COVID. Wow. Hay otros que hacen bazares. Entonces, a lo que voy es de todo está en la imaginación de uno y todo lo podemos hacer. Entonces, conocemos a la persona, la vemos por medio de una entrevista, nos damos cuenta que es como nosotros y involucramos a su entorno para hacer algo por la sociedad. Y eso está padrísimo. Oye, está padrísimo porque no es el fin del youtuber, ¿no? O de esto de que quiero nada más crear un programa como tal,
como empezó Árboles Financieros, como empezó este podcast, pero pues se ha ido convirtiendo en algo muy padre y hemos podido ayudar a ciertas personas con sus finanzas. Se convirtió en un curso y todo, pero bueno, nació de una afición, pero en tu caso fue al revés, o sea, nació con un propósito y todavía eso es mucho más valorable y de más valor, que ahí dímelo tú, porque yo ya lo viví desde esa parte. O sea, ya no te importa cuánta gente te vea, te importa el impacto que estás haciendo a través de esa plataforma, ¿correcto? Pues lo que pasa es que nunca nos importó cuánta gente nos viera, porque, o sea, lo que nos importa es el reto. Entonces, lo que nos importa es ayudar a esas familias que ayudamos en el cerro con el material de la persona que lo donó. Lo que nos importa son esas 1000 despensas que se otorgaron para la gente. Lo que nos importa fue estos juguetes que regala Mónica. Lo que nos importa es estas mascarillas que nos regaló Oscar para el sector salud. Independientemente si nos vean 100, 200 o 1000, pues la verdad es de que hasta poquitos seguidores tenemos. Entonces, es más involucrar a la sociedad y al entorno de los invitados que lograr que esto sea, que tener nuestro trofeo de YouTube. Entonces, Claro. nosotros creemos cada que cada invitado nos hace crecer en nuestros seguidores porque lo comparte con su entorno y entonces ahí es como vamos creciendo, pero creemos que esto puede convertirse pues, en algo nacional y en algo mundial, ¿no? Y que al rato tengamos diálogos Colombia y al rato tengamos o Arriesgate Perú o tenemos... Lo importante es gente ayudando a la gente, pues ciudadanos ayudándose entre sí. Esta parte que surgió con la pandemia de ayudar al negocio local, pues está padrísimo y hay gente que luego se empezó a organizar y hablando de economía, como lo hablamos luego aquí en tu programa, pues esta parte de ser solidarios y ayudarnos entre todos, que si alguien empezó a vender cacahuates o tamales o elotes o cocos o tacos, lo que sea, pues el poder echar la mano ahí comprando y por lo menos abonar a que la gente sobreviviera, pues, ¿no? O la parte esta solidaria de la gente que tenía y que podía dar despensas, pues entonces es eso, es el darnos cuenta que entre nosotros podemos salir adelante independientemente de gobiernos, ideas, formas de pensar, apoyos económicos o no apoyos económicos, pues está en uno, pues cambiarle la vida a alguien depende de uno. Eso, la verdad, y te lo digo no porque seas mi vecino, ni amigo, ni nada, pero eso es algo y te lo digo, creo que no te lo había dicho antes, pero lo aprovecho para decirlo aquí públicamente, es algo que admiro mucho tuyo, es algo que he aprendido a través de pues la verdad, a través de la pandemia, tú y yo lo hemos platicado, algo de lo mejor que vino a hacer es a conocernos más, a que nuestras Claro. hijas se conocieran más y que pudieran considerarse hasta hermanas, ya ves que hasta se hablan así, y y conocernos más y saber que nuestro mundo no acaba en la oficina y no acaba nada más en nuestra casa, sino que hay gente como tú, como muchos que estamos haciendo y que estamos tratando de hacer un cambio en la gente desde nuestra trinchera. Yo a lo mejor desde la parte financiera, tú desde la parte política y la parte social, que eso está padrísimo, que eso es algo que a mí me falta mucho. Y es algo que admiro mucho de ti y que he aprendido mucho de ti en estos últimos 10 meses, 11 meses ¿no? 10 meses de pandemia que llevamos y eso es algo que agradezco y por eso también dije, hay que No, invitar gracias, a gracias. Quetza a que diga esto y a que exponga toda esta parte. Entonces, que espero yo que esto, porque nos escucha gente en Perú y en Colombia, son de los países donde más nos escuchan, que empiecen y que se contacten contigo para a lo mejor ver cómo poder hacer el reto Arriesgate también en aquellos países. ¿Cómo ves? Sí, claro, pero vamos empezando más cerquita, vamos empezando con tu participación y la de Árboles Financieros en Diálogos y Arriesgate para que muestres a esas personas que te están Órale. escuchando lo de lo que se trata y para que sientas la presión bonita que es el estar preocupado por lograr el reto, porque luego nos pasa que lo dicen muy fácil, ah, sí, voy a juntar 100 Sí, despensas, porque luego pensamos que todo el mundo tendría que ayudar y nos damos cuenta que a veces no es tan fácil. Para que claro. sientas esa bonita presión de alcanzar tu reto y de ahí, bueno, para que ya después el que quiera se pueda arriesgar. Va.
Me late, me late. Tú ponle fecha y déjame ir ideando en qué podemos apoyar. Me gusta eso. Y es más, hasta lo pasamos también ¿cómo se llama? Para que quede grabado también en Árboles Financieros el reto de que quede documentado, pues, tanto lo que hicimos como reto y el seguimiento de cuando se haya cumplido. Sí, claro, porque esa es la otra. Una vez que los acompañamos a finalizar el reto y lo grabamos y decimos y lo pasamos, pues, ¿no? Eso está padre. Correcto. Pues Quetzal, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta casi hora que nos llevamos, que creo que va a ser y que le va a ayudar a la gente que nos escucha a cambiar esa perspectiva política de este año y de votar no mejor, más responsablemente, ¿no? Creo que esa es la palabra. Yo creo que lo dijiste bien. No mejor, digo, al final de cuentas no es mejor ni peor, es una decisión muy particular, pero sí más responsablemente y que lo piensen un poquito y lo analicen un poquito más. Y lo analicemos. Así es. Pues muchas gracias, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Árboles Financieros.